Entonces simplemente es eso. Pucha, pero esto no tiene música de fondo, que así nomás que aparezca, sí, pero no. Ya. No. Será, pues, vamos a hacer. 30.
Hola, hola, muy buenas noches con todos. No sé si se escucha. Hola Iván, hola Yair, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Muy bien, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, Yair. Se escucha Buenas bien. noches, ¿Qué buenas tal? noches. Sí, Yair, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, nada, demos inicio. Este es un café conversatorio para hablar de innovación, hablar de todos los mitos y todas las interrogantes, incógnitas que tenemos sobre la innovación, ¿no? Entonces, la idea de este formato de café, de conversatorio, es para poder aclarar todas las dudas posibles, pero hacerlo de forma mucho más amigable. Muchas veces tenemos encasillada la innovación como que fuese una actividad muy complicada de desarrollar. Si bien es cierto, tiene sus dificultades, pero no es inaccesible o difícil de acceder para la gran empresa o la microempresa en efecto, ¿no? Entonces, en esta oportunidad tenemos a Yair Delso, exdirector de la red IDI, gerente senior de innovación en Merz Perú, y a Iván Juscamaita, director de Ambidextro, también exdirector de la red IDI. Para quienes no conocen mucho de la red IDI, es una institución conformada por directorios de las universidades y que tiene como objetivo, como finalidad, integrar la cuádruple hélice desde un trabajo de interacción entre la universidad y el sector empresarial. Entonces, pero nada, empecemos con Yair. Yair, por favor, cuéntanos un poco tu experiencia. Mira, si cualquiera googlea el nombre de Yair Delso en las redes, vamos a encontrar que él es ingeniero agrónomo y termina siendo un gran señor en innovación. ¿Cómo es que sucede todo esto, Yair? Cuéntanos. Hola Diego, gracias por la atención en primer lugar a este café. Digamos, la idea de esto cuando conversábamos hace unos días con Iván era hacer algo más dinámico, más ágil y no tanto una presentación tradicional, ¿no? Tratando de ser disruptivos, tratando de ser más ágiles, más frescos, ¿no? Como Iván siempre menciona también. Efectivamente, yo empecé mi carrera de ingeniería agrícola en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Agrícola porque mi papá era ingeniero agrícola y venía de esa tradición. Yo le acompañaba a mi papá a hacer planos, a hacer diseños hidráulicos. Y de ahí que estudio ingeniería agrícola. Y mi último año de ingeniería empiezo a trabajar en la oficina de investigación de la agraria. En esos tiempos no había vicerrectorado de investigación. El tope máximo de investigación e innovación en la Universidad Agraria era la oficina de investigación. Y empecé a formular proyectos de investigación básica, aplicada, con fondos de Incagro. Después vino FinCit, empecé a formular proyectos de innovación. Y ya cuando te metes en un proyecto de innovación, tienes un bluff de cosas, un montón de cosas de propiedad intelectual, la misma formulación, el equipo técnico, qué es innovación, qué no es innovación, cómo decantas ideas, varias ideas en un solo proyecto, etcétera, ¿no? De ahí pasé a estudiar una maestría en agronegocios porque cuando recién se daban los fondos de innovación pedían que la empresa participe con la universidad. Entonces esto hacía que uno iba a una empresa y la empresa me hablaba, ¿y cuál será el costo-beneficio de esta innovación? O, Yair, ¿tú qué crees? ¿Cuál sería el retorno de esta inversión que vamos a hacer con el Estado? ¿No? O cuáles serían mis canales de inversión, o cómo puedo fondear estos proyectos, etcétera. Una serie de aspectos empresariales, lo cual me llevó a estudiar una maestría en agronegocios para tener estos inputs o estos factores de decisión para una empresa, ¿no? Costo-beneficio, inversión, tasa de interés, etcétera, ¿no? Y ya en ese interín es que yo ya termino mi trabajo en agraria, paso a la Cayetano Heredia, Universidad Peruana Cayetano Heredia, haciendo básicamente formulación de proyectos, negociación con empresas, formulación también. Y mientras yo estaba haciendo esa carrera, Iván también estaba ya en la red TIDI en ese momento, ya él en la red TIDI, estaba representando a Agraria en un momento con esa Cayetano en la red TIDI, y desde ahí nos conocemos con Iván, ¿no? Entonces, bueno, después paso a trabajar en Innovate Perú, cerca de 5 años como ejecutivo de proyectos de innovación, supervisando proyectos empresariales, en su mayoría más de 120, 130 proyectos. Hemos supervisado también universidades, etcétera, y ahí era, digamos, todo un cambio para mí, un cambio
de chip distinto, ¿no? Porque entrar a una empresa que está haciendo innovación, ver que lo está haciendo bien, a veces lo están haciendo mal, y tener en tu responsabilidad de sugerirle cosas de cambio, mira, ¿por qué no miras a esto, no usa esta metodología, busca a tal persona de tal universidad que tiene más experiencia para que esto lo pueda hacer más rápido, usa las patentes, usa la propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Ahí, digamos, todo lo que uno aprendía o leía, lo llevas a la práctica, ¿no? Es decir, sugerir y ver que esa sugerencia se lleve a la realidad es bastante satisfactorio, ¿no? Y eso pasa cuando formulas proyectos también, ¿no? Todo en papel lo llevas a la idea, ¿no? Perdón, todo lo que está en idea lo llevas a la realidad. Después de paso por Innovate, estuve en Fondesit, que es otro, con un cambio un poco disruptivo también ahí, porque empecé a encargarme de los proyectos, el área de evaluación y selección de proyectos. Entonces llegaban los proyectos que postulaban, principalmente universidades e institutos, y había que buscar evaluadores, diseñar la metodología de evaluación, y como en todo en la vida, cada mundo, cada parte es un mundo de cosas, ¿no? Hay que buscar evaluadores, si es 2 evaluadores, 13 evaluadores, un panel quizás, nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Ahí hay también una experiencia bastante rica respecto a Fondesit. Y bueno, después de Fondesit paso a la Retiri como director ejecutivo. Y bueno, ahí ya era otro cambio de mentalidad también, porque había que buscar los activos intangibles que tenían, o todos los potencial que tienen estas 5 universidades, ya son 7 ahora, son 7 universidades, se añadió a la UNSA, la de Arequipa, y la UNSAC, la de Cusco, y buscar coordinar con 7 universidades, ver qué tiene, después ir a la empresa, decirle, mira, ¿qué problema tienes? Podemos solucionarlo con la academia, un proyecto, otro proyecto, inversión, hay N anécdotas también que han ocurrido ahí, que los iremos contando a lo largo de la charla. Me he extendido mucho en esta parte introductoria, pero creo que para hacer un poco, nunca se cuentan estas cosas y me pareció bueno contarlo ahora, Diego, ¿no? No, sí, es muy interesante y como tú dices, ¿no? Rica la experiencia. Tanto Iván como tú tienen cerca de bueno, Iván tiene un poco más de 20 años de experiencia, las humilde 20 años, ¿no? Humilde 20 años de experiencia, Sí. pero sí, pues, entender lo rico que uno va ganando a nivel de experiencia, a nivel de conocimiento, cuando empiezas con un proyecto de innovación y después esto cómo te sirve para abrir camino hacia otros terrenos desconocidos en el mundo de la IDI, o sea, la investigación, desarrollo, la innovación, es para contar muchas experiencias, ¿no? Como dices, bueno, ya más adelante en este mismo conversatorio lo comentaremos. Iván, cuéntanos tú, igual, bueno, creo que eres el más experto entre los tres y tienes mucho por contarnos, ¿no? Entonces, adelante, todo tuyo el panel. Gracias, Diego, gracias por la invitación, Yair, como siempre un placer. Cuántas batallas, ¿no? En este campo de la transferencia, de resultados de investigación, tecnología, emprendimiento, también venimos surfeando. Bueno, ¿qué les puedo contar, amigos? A ver, rápidamente, sí, yo ya tengo 21 años trabajando en iniciativas de innovación. Lo que sucede es que cuando a veces uno escucha innovación 21 años, no lo creo, ¿no? Lo que pasa es que se ha puesto de moda el término, pero hacemos innovación desde hace muchos años, ¿no? Con el método de cada tiempo de cambio empresarial, ¿no? Eso es importante también compartirlo. Y en mi caso sí, también he tenido la oportunidad de antes de emprender, ahora les cuento un poquito de mi compañía, trabajar, creería yo, en los 4 sectores, ¿no? Haciendo innovación, mejoras, sector público, sector privado corporativo, sector de la transferencia universidad-empresa, que fue la red IDI, ¿no? Y también en la cooperación internacional, porque también fui director en una de las agencias de desarrollo de uno de los programas del gobierno americano. Entonces, con todos esos sabores, y en mi última chamba, digamos, corporativa, yo creo que soy de esas estadísticas que dicen que, oye, ese intraemprendedor que a veces hay adentro y quiere salir, pero con todo, porque siempre fue mi sueño tener mi propia compañía, bueno, me lancé, ¿no? Ya hace 3 años, cofundo Ambidextro junto con mi socia, con Pamela González, que además de ser mi socia en la compañía, es mi socia en la vida porque es mi esposa. También rompiendo el mito de que no se puede, no se debe hacer negocios con la pareja. Cuando se sabe separar familia de negocio y son 2 caminos aparte, pero que se juntan, funciona, de verdad que funciona. Entonces, creamos Ambidextro hace 3 años con el objetivo justamente de acompañar
a grandes empresas y corporaciones privadas en un inicio, ya estamos atendiendo a públicos también, en este viaje de transformación, ¿no? Donde, a ver, transformación es un concepto muy grande, también a veces poco entendido, ¿no? Y dentro de ello, el músculo que sí nos ayuda a poder adaptarnos a ese viaje de transformación es la innovación. De sus diferentes tipos, dependerá de muchos factores, pero es la innovación, ¿no? Entonces, eso estoy a full, dedicado a eso, y comparto también la actividad en mi compañía. Somos una compañía que me gusta mucho contarlo con mucha humildad, ¿no? Nos está yendo espectacular, de verdad que muy bien. Venimos creciendo, la pandemia no nos paró, es más, invertimos en pandemia, hemos contratado a más gente, hemos aumentado el talento que hace el delivery y el equipo también que lo soporta, ¿no? Y hemos empezado a atender a cuentas grandes en Chile, en México, y ahora estamos por entrar a Colombia. Y eso también es importante, ¿no? Ya desde un gorrito más emprendedor, que esta coyuntura del COVID-19, por supuesto, ¿no? Más allá de todas las complejidades que nos trae en lo político, ni qué decir, social, económico, etcétera, para los emprendedores que sobre todo estamos en modelos de negocio de servicios profesionales, como que ya no hay frontera, ¿no? Ya existe la posibilidad de verdad de hacer pues todo un efecto de red y de poder salir siempre y cuando tengas una propuesta de valor interesante y que siempre se está adaptando a las necesidades del mercado al cual atiendes, puedes crecer, ¿no? Entonces, ese es un poquito, Diego, Yair, la historia que tengo para compartir, para presentarme. Gracias, gracias, Iván. Les comento un poco de mí. Yo soy Diego Cáceres, trabajo en innovación, bueno, poquito más de 9 años. Empecé en la academia, empecé un grupo de investigación, un centro de investigación de mi casa matriz, la Universidad Católica San Pablo, y de ahí fui abriendo caminos con diferentes proyectos, ya sean de investigación, de innovación. Trabajé en algunas áreas de I+D+I en empresas que, bueno, si hablamos de hace 5 años, la IDI no era muy conocida. Ya había mucha gente involucrada, pero todavía no era muy explotada la herramienta como tal. Y bueno, y tal es así que justo terminando esta experiencia con una empresa española en la que aprendí muchas cosas en áreas de I+D+I, fundé Trayector, y desde entonces estamos hombro a hombro, a full time, todo el día trabajando en innovación. Tenemos una cartera bien amplia de proyectos ganados con fondos concursables, algunos clientes del sector privado que indistintamente los fondos ellos invierten en I+D+I. Y como dices, hay mucho por hacer en innovación y justo de eso se trata este tipo de conversatorios, ¿no? Yo les agradecería a todas las personas que están en la transmisión ahora en vivo, ya sea por Facebook o sea en Zoom, que dejen sus preguntas. La temática de este conversatorio es poder atender todas las preguntas en el momento. Es como que estamos en un café, en cualquier lugar, en un Starbucks, y de pronto ustedes llegan y también quieren unirse al conversatorio, entonces hagamos un poco del mundo de los átomos al mundo del código, ¿no? El mundo de la vida normal que teníamos antes de pandemia a lo que tenemos ahora, que es un mundo más virtual. Entonces, nada, los invito a hacer las preguntas y adelante, ¿no? Los escuchamos. Entonces, un poco para aterrizar el título, que ya por ahí me decían, oye, metodologías ágiles para proyectos de innovación, eso, ¿no? O sea, proyectos de innovación tiene un componente de investigación. El componente de investigación de por sí te trae ciertas complicaciones, o sea, tienes que experimentar, tienes que jugar un poco para encontrar un algo, ya llamemos una variable que va a definir tu piloto, tu prototipo, y de ahí recién haces la innovación, ¿no? O sea, hay un riesgo, claro, se va a controlar, se va a mitigar el riesgo, perfecto, pero entonces, ¿cómo podemos hablar de agilidad si tenemos un proyecto de innovación que contiene investigación, ¿no? Entonces, ahí, preguntarte en tu experiencia, Iván, ¿cómo ves este planteamiento? Sí, buenazo. Gracias, Diego. A ver, igual creo que lo conversábamos cuando estábamos sintonizando el evento, ¿no? A ver, decir metodologías ágiles no es que esté mal, pero tampoco es tan correcto. ¿Por qué? Porque en realidad no existe metodología ágil, sino son marcos de trabajo para la agilidad. Si nos ponemos un poquito... Y porque es importante también plantearlo acá en este lindo evento, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando nuestro cerebrito interpreta la palabra metodología, siempre es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, es decir, es un proceso lineal. Y justamente la agilidad es diferente a ese viaje lineal de proyectos que tiene su propia naturaleza y todo lo demás,
porque son ciclos iterativos para en corto tiempo, con un producto pequeño, todavía no terminado, pero funcional, validar lo que investigaste antes, lo que descubriste antes. Es decir, tampoco existe agilidad sin hacer investigación. Lo que sucede es que no es una investigación, digamos, podría ser tan rigurosa de un proceso más científico, sino es, oye, ¿cómo me adapto a estas necesidades del mercado que ahora pues son totalmente cambiantes hasta más que antes, donde I+D tiene que seguir su camino para temas más predictivos, pero lo que sea adaptativo, y no tengo ahorita certeza ni siquiera de que con un proyecto I+D voy a conseguir la solución, ahí le meto diseño y agilidad. En espacios chiquitos, con marcos de trabajo que son muy colaborativos, ¿no es cierto? Donde no hay gerente de proyecto, no, cambian muchas cosas, ¿no? Pero no deja de haber investigación. Nunca deja, porque en ese tipo de espacios el cliente se pone en el centro, el usuario, ¿no es cierto? Y estás investigando siempre sus comportamientos, necesidades, problemáticas, para crear primero un prototipo a ver si entendimos el problema y luego convertir ese prototipo en un producto mínimo viable que funcione para ver si podemos capitalizar el retorno. Siempre hay investigación, solo que son viajes como que diferentes. Claro, y ahí diferenciar un poco los tipos de investigación. Bueno, nos extenderíamos mucho si hablamos de tipos de investigación, pero acá creo que nos va a ayudar bastante, Yair. Mira, algo que hacemos en Trayecto, cuando viene un cliente a veces nos dice, oye, ya, acá con la innovación, ¿no? Pero, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago para hacer innovación? Entonces, nosotros tenemos una forma de trabajo en la que le decimos, a ver, dinos todos tus problemas primero o dinos todas las ideas locas que tengas, ¿no? No importa si me vas a decir que quieres irte a la luna, bueno, no seas tan exagerado, ¿no? Pero no importa lo que quieras pensar, pero, o sea, dime tus ideas porque tú conoces tu mercado. O sea, yo no puedo entrar al mercado del empresario y decirle, no, si vamos a hacer esto, esto, acá, no. Él viene y me dice, no, estos son los problemas, estas son las ideas que tengo. Entonces, de eso nosotros le ayudamos al empresario o a la institución que nos solicite y le decimos, mira, primero tenemos que hacer un proceso de vigilancia, vigilancia tecnológica. ¿Y qué es la vigilancia tecnológica? Es un proceso que te permite, de manera organizada, ¿ya? Buscar información en diferentes bases de datos. Google no, ¿ya? Google es el 20% de información que tenemos en global, ¿ya? Sin contar la Deep Web y todas estas locuras de informática, no. O sea, de ese 80% de información que está en bases de datos especializadas, llámense bases de datos de patentes, de artículos de investigación, de proyectos anteriormente financiados en I+D+I, ya si quieres segmentarlos por país o quieres segmentarlos por región, bueno, ya dependiendo de lo que tú busques, ¿no? Y las bases de datos comerciales, porque me tocó una experiencia, ¿ya? Un proyecto X, un programa Y, que ya se postula el proyecto y compararon la tecnología que se planteaba con un video de YouTube. Entonces dije, oye, pero YouTube no tiene nada de, no tiene ninguna base científica. Entonces, pero bueno, o sea, finalmente, o sea, no es por nada, pero esas ideas que tú tienes en YouTube, que se reflejan, se revelan en YouTube y que las ves en Facebook o en otros, simplemente te sirven como inputs, como para abrir la creatividad y decir, ah, también puedo hacer esto, ¿no? Entonces, es bueno hacer todo ese barrido de datos y cruzar la frontera de simplemente plantear un proyecto de I+D+I versus al ver ya bases de datos de patentes, pensar en una patente cuando termine tu proyecto de I+D+I. Y ahí por eso decía, ¿no? Les he dado la posta un poco a Yair. ¿Cuán importante ves que sea este proceso de vigilancia tecnológica apuntando hacia una patente desde el inicio del proyecto? Es decir, no pensaríamos en la formulación de un proyecto, plantearlo desde el perfil, sino una etapa antes, vigilancia tecnológica, para ver la potencialidad de patentabilidad de una solución. Mira, hay bastantes aristas de ese tema y creo que cuando hablamos de un concepto como vigilancia tecnológica, podemos profundizar mucho, hay mucha literatura sobre vigilancia tecnológica. Hoy por hoy se sigue utilizando vigilancia tecnológica como una herramienta bastante útil para las empresas, sobre todo que tienen mucha tecnología o que están desarrollando tecnología porque barren todo lo que hay en el mundo, van adaptando cosas, va viendo qué hace la competencia, sobre eso va mejorando, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Iván hablaba del marco, estos marcos ágiles, un input importante puede ser estas herramientas de vigilancia tecnológica. Lo que quiero decir es que no es incompatible.
Claro. Ninguna herramienta que se de innovación, triple hélice, innovación abierta, ya tengo una ISO 56000 que estoy certificado como una empresa innovadora, también, tengo un ISO de calidad, también, a pesar de que tengas todos esos elementos, no descarta para nada, es más, mejora los marcos, el marco de trabajo dentro de estos marcos de trabajo ágiles, ¿no? Facilita mucho la idea, o sea, ahora, normalmente muchas de las cosas que se hacen sí tienen algo en común, que es que están enfocadas al usuario, ¿no? El sistema de calidad enfocado al usuario, calidad para el cliente, el ISO 9000, calidad para el cliente. Todas las metodologías ágiles, vamos a desarrollar cosas, pero ¿cuál es tu usuario? ¿Quién es tu usuario? ¿Quién es tu cliente final, quien va a tomar la decisión? En vigilancia tecnológica e innovación no se tiene ese concepto de usuario final, es más la organización, ¿no? Claro. La organización en función a lo que está haciendo. Por ejemplo, una empresa que hace pues, transformadores eléctricos de alto voltaje. Ok, vamos a ver qué tecnologías hay en transformadores eléctricos. Pero ¿quién es mi cliente? ¿Quién es mi usuario? No defines porque es un mercado casi, no como IT, pero es algo muy general, ¿no? Donde las tecnologías son más lentas y digamos, la curva del ciclo de vida del producto es bastante largo. O sea, hasta que hay un cambio tecnológico en algunos sectores demora mucho. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la tecnología dura, como software, como aplicativo, etcétera, ahí es ágil. O sea, estás creando algo, ya está ganando el mercado y ya la competencia está copiándote y tú tienes que estar pensando en sacar el nuevo producto, la nueva actualización. Entonces, cómo se utilizan estos marcos ágiles tiene mucha importancia de cómo lo aplico dentro de la organización. Entonces, ahí Iván, por ejemplo, tiene mucha experiencia en retail, hay distintos sectores que ha hecho, que ha trabajado públicos, etcétera. En todos lados se puede aplicar, pero el impacto que va a tener va a ser distinto, porque uno puede ser más ágiles que otros, el chip está todavía un poco rezagado, hay que primero hacer una cultura, igual en la innovación. Yo no voy a una empresa, ¿quieres un proyecto? Sí, quiero un proyecto, pero por hacer el proyecto no quiere decir que la empresa sea innovadora. Y eso ocurre mucho con los proyectos que financian los fondos concursables, ¿no? En gran medida, un estudio que no se ha terminado de realizar o no hay todavía estudios respecto a esto, es decir, conocemos muchas empresas que al haber hecho un proyecto de innovación con fondos concursables, les han cambiado el chip y ya tienen este tema de generar proyectos internos, han incorporado marcos ágiles de trabajo, ya tienen un portafolio de ideas muy aterrizadas, muy de vanguardia, etcétera, y han cambiado. En cambio, hay otras empresas también que usan el fondo para apalancamiento nada más. Entonces, un fondo, otro fondo, tercer fondo, y nunca su rentabilidad sigue siendo la misma, no hay productos nuevos en el mercado, etcétera. Entonces, esas cosas son las que hay que revisarlas. Entonces, los marcos ágiles lo que permiten es medir a cada instante, cada paso que das es medido. ¿Sirve? No sirve. Si sirve, lo siguiente. No sirve, chao. Sirve, y así tienes, si eso lo trasladas a un proyecto de innovación de un fondo concursable, posiblemente no calce porque son vías distintas, pero hay una parte inicial que sí puede servir, que es de ideas, ¿no? Y ahí podríamos, digamos, poner N casos. En conclusión, claro, la vigilancia tecnológica sí sirve para cualquier, sea gestión de proyectos, sea cosa ágil de trabajo, sirve importante sobre el cual puedes co-crear, inclusive con mismos usuarios, todo, pero teniendo este input de vigilancia, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos esto? Mira, vi esto, entonces el input sirve para después empezar a co-crear. Entonces no son incompatibles, sí ayudan mucho y permite agilizar, siendo redundantes con el marco ágil, permite agilizar mucho más inclusive las tecnologías de co-creación, ¿no? Eso sería digo. Claro, mira, justo nos acaban de hacer una pregunta. César Landeo dice, si antes de esta coyuntura sanitaria en la que estamos, la innovación abierta en las empresas nacionales casi no se practicaba, en mi opinión, ahora es el momento para dar ese salto. ¿Qué recomiendan para este cambio? A ver, Iván, empecemos contigo, que tú eres experto en cultura e innovación. Buenazo. Sí, gracias César por la pregunta muy buena, ¿no? A ver, primero un poco de concepto, ¿no? Innovación abierta es justamente no innovar solamente dentro de la organización, sino apoyarme con el ecosistema, ¿no? Y hay muchos vehículos, instrumentos públicos, privados, prácticas, métodos para hacer eso, ¿no? Al final el objetivo de innovar de manera abierta es ganar tiempo, porque hay otros que tienen cierta experiencia que me pueden ayudar a acelerar mis procesos propios de innovación. Eso, digamos, es el concepto, ¿no?
hay para I+D, hay para agilidad, para lo que querramos, ¿no? El tema es un enfoque estratégico, qué quiero para atender al usuario y cómo capitalizo, ¿no? Eso estamos más o menos quedando aquí en la conversación, que está espectacular, buenazo, ¿no? Entonces, al menos en nuestra experiencia, sí, innovación abierta estamos haciendo mucho, sobre todo con grandes empresas y corporaciones que están en un estadio un poco más avanzado de transformación, ¿no? No solo transformación digital, ¿no? A veces malentendemos este concepto y pensamos que es solamente que tengamos una aplicación móvil, no va por ahí, ¿no? Transformación digital es mucho más grande, ¿no? Es personas, procesos, data, tecnología, cambio cultural, etcétera. Y estas compañías que están en unos estadios de transformación un poco más avanzados, ya están en este viaje 4 o 5 años, están haciendo mucha innovación abierta, ¿no? Muchas de estas compañías tienen inclusive ya algunos espacios internos como los e-labs, ¿no? Laboratorios de innovación, donde están pues sus mesas de trabajo, ¿no? Para innovar con marcos de diseño, Lean, Agility, etcétera. Y dicen, oye, necesito acelerar porque ha salido ahorita un problema o una necesidad de mi cliente porque están siempre investigando, ¿no? Que no la puedo hacer al interno y necesito ayuda, ¿no? Entonces ahí se diseña algún tipo de estrategia para poder colaborar con el ecosistema, ¿no? Las más básicas en ese sentido son estos eventos tipo hackathons o tipo bootcamp, ¿no? Pero hay que hacerlo bien, porque si eso no se hace bien, va a ser lindo para la foto de LinkedIn. Hay que tener mucho cuidado también en eso, ¿no? O sea, lo que empecemos a co-crear con los externos realmente tiene que generar valor y tiene que aplicarse, ¿no? Y ahí adentro hay varias cosas que hacer, acuerdos de confidencialidad u otro tipo de cosas. Pero esa es una oportunidad muy, muy linda de verdad que está aprovechándose, ¿no? Que está aprovechándose. Lo que sí no he visto todavía en mi segmento, ¿no? Es que sería lindo también ese tipo de actividades, pero no solo con emprendedores o startups, ¿no es cierto? Que es lo que está un poquito más funcionando más a nivel privado. Imagínense también con equipos de científicos, ¿no? Sería súper, súper bonito. Eso hasta ahora yo no lo he visto, ¿no? Pero sería un espacio súper chévere también. Claro, esa interacción del científico con la empresa es Claro. muy interesante, porque el científico tiene, o sea, cosas técnicas muy puntuales que si tú las sabes encaminar hacia un problema de una empresa, es un golazo. No solo es un golazo porque potencia la línea de negocio actual de la empresa, porque de repente puede generar nuevas líneas de negocio, ¿no? E independientemente de los fondos concursables, o sea, tienes la inversión privada de por medio. O sea, si tú le ves mucho potencial a un proyecto, una idea que nace de pronto de la academia o nace de por ahí y puedes generar una nueva línea de negocio, bueno, tendrás que invertir en un proyecto, pero tienes un escenario muy potente a nivel de mercado. Ahora, todo eso se acorta si hacemos innovación abierta, ¿no? Y justo a la pregunta de César, antes de continuar con la siguiente pregunta, decía, ¿no? O sea, ¿cuánto se puede beneficiar ahora el nuevo ecosistema o la nueva realidad con respecto al tema de innovación abierta? O sea, antes teníamos de pronto un paradigma que este mundo virtual te dejaba muchas brechas, muchas cosas, no era muy conocido, no era como que causaba desconfianza. En cambio ahora nosotros estamos en Arequipa, ustedes en Lima, quizás algunos de los oyentes estarán en otras partes del país, quién sabe en el extranjero, ¿no? Y nos estamos escuchando y estamos abriendo canales a distintos escenarios, a distintas soluciones. Entonces, como decía, ¿no? Se cierra la brecha en distancia y se cierra la brecha en esfuerzos porque los emprendedores, las startups o las empresas que ya han desarrollado esta tecnología ya lo han avanzado y no te van a cobrar un costo elevadísimo. O sea, si analizamos en una curva S de crecimiento del desarrollo tecnológico, no estamos frente a una tecnología que presenta una madurez tecnológica como tal. Estamos en una tecnología de repente en incubación, una tecnología que está en escenarios de prototipo, ¿no? Entonces, es una tecnología inicial, no te van a cobrar mucho. Entonces, a nivel de inversión, a nivel de esfuerzos, conviene. A nivel de agilidad, conviene, ¿no? Entonces, y bueno, la siguiente pregunta. ¿Nos pueden comentar algunas metodologías o innovación con respecto a la emergencia sanitaria en las empresas? A ver, Yair, tú desde el punto de vista de MERS que trabaja bastante el tema con empresas, coméntanos un poco esta respuesta, esta pregunta. Cuando empezó la pandemia, muchas empresas paralizaron operaciones o las pusieron a la mínima expresión
y en este afán de, sobre todo con el ánimo de responsabilidad social o de compromiso social, ahora hay un tema también de cambio ahí del nombre, muchas empresas, algunos donaron oxígeno, plantas, otras la planta o la maquinaria o el capital que ya tenían instalado la dedicaron a hacer, miraron para el sector sanitario, textiles que iban para hacer todo el tema de indumentaria médica, mascarillas, mineras que han puesto mini plantas de tejedoras con las mismas mujeres de la zona para hacer mascarillas con diseños rurales, con diseños típicos o con la cultura propia de esa zona, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para hacer esos cambios necesitas tener también una agilidad dentro de la empresa, o sea, ver el problema y cómo haces para cambiar, primero destinar recursos y que todos estén alineados con esta nueva situación. ¿Qué hacemos? Y cambiar todo. Y eso no, en una empresa no es tan sencilla. Necesitas mucha cultura organizacional que esa empresa haya tenido y haya podido tener. Si esta empresa hubiera tenido metodología, tiene marcos ágiles dentro de su propio ADN, o sea, puedes tener 2, 3, 4 soluciones a la vez y implementarlas rapidísimo. Pero si no la tienes, estás pensando en el directorio, si es que se va a hacer esta opción, no se va a hacer, miremos, a ver qué hace la competencia, vas a un mes, 2 meses, nunca toma la decisión, nunca se hace nada, y empiezan las pérdidas o empieza una empresa que no está mejorando siquiera, ¿no? Ya le hablamos de innovación. Pero, digamos, respecto a las metodologías, yo creo que eso es importante, los marcos ágiles de trabajo involucran mucho este tema de respuesta rápida ante cualquier situación sanitaria o de la misma organización, competencia, etcétera. Pero creo que además es importante la cultura, ¿no? Y algo que no he visto hasta ahora es organizaciones que puedan involucrar todo con una sola estrategia, que tengan marcos ágiles de trabajo y su director de proyectos esté alineado con estas metodologías. El área de I+D+I recoja estos resultados de estos marcos ágiles del proyecto también, etcétera. Entonces, tú ves literatura y en literatura habla de metodologías ágiles o marcos ágiles de trabajo en la gestión de proyectos, el PMI, el PMBOK. ¿Cómo se hace? Y ponen que si se puede, no se puede, hay toda una discusión teórica, académica, ¿no? Otros hablan de innovación, la unidad de innovación, cómo implementa este tema de marcos ágiles de trabajo o cómo utiliza, no sé, la gestión de proyectos para proyectos de innovación, propiedad intelectual con el área legal. Entonces, empiezas a involucrar en una organización distintas áreas que tienen que aportar dentro de una misma función, un mismo objetivo, y eso es difícil, y para eso necesitas mucha cultura, mucho involucramiento, trabajar una vez, 2 veces, que aporten, que sientan que ellos aportan de alguna manera. Y eso sí, con los marcos ágiles de trabajo se hace, se trabaja mucho, eso ayuda mucho, esos marcos ágiles, pero no se utilizan o no se saben aplicar de la manera, creo yo, en la mayoría de los casos no se aplican de la manera más eficiente, ¿no? Ahí hacen su sesión de design thinking, la foto, los posits, chao. Las ideas quedaron ahí, no hay más. No pasa nada. Sí. Claro, sí, ahí yo creo que Sí, sí, adelante, Iván, adelante. Sí, quería, justo gracias, Diego, cuando Yair estaba compartiendo, al toque se me vino a la mente un caso, ¿no? De hace como 1 año y medio que trabajamos un programa bien bonito de acompañamiento de casi 6 meses. Llegó pandemia, se paró, y luego ya fue escenario remoto, algunas sesiones de mentoría, pero fue bien bonito. Obviamente sin dar el nombre de la compañía, pero es un corporativo bien grande de logística naviera. Ellos iniciaron el viaje de transformación y dentro de la hoja de ruta, digamos, de ese viaje, bien interesante, ¿ah? Y fue todo, pues, de una manera co-creada junto con nosotros, el equipo designado y el equipo de ellos, ¿no? Y ahí un poco validando lo que dice Yair, ¿no? La gerenta general y el equipo de líderes dijeron, si yo voy a ser el principal promotor de esta transformación, quiero meterme, así arremangarme y estar con los equipos que estén sesionando, trabajando, etcétera. Eso nada más es un gatillador potentísimo para el tema de cultura que dice Yair. Que sientan que los líderes están ahí como verdaderos agentes y promotores del cambio. Eso uno. Otra cosa que también hicimos ahí que fue muy bonita, ya en la parte más de las iniciativas, ¿no? Se definió 2 caminos para experimentar. Uno, el camino de agilidad y el otro camino de I+D. ¿Por qué?
porque encontramos que en el roadmap de los productos que se iban a crear en sprints y todo ese rollo, ¿no?, de agilidad, habíamos vislumbrado, porque al final eran hipótesis, ¿no?, que en ciertos momentos había que apalancarse con algún tipo de fondo para que esa innovación a partir de la agilidad genere más valor con esa I+D. Y se hicieron esos dos caminos, pero eran dos caminos diferentes, pero en el mismo plan. No sé si me dejo entender. O sea, la estrategia estaba definida, pero el camino de la agilidad sigue sus marcos y herramientas, y el otro de I+D seguía su propio camino con el formato de los fondos y todo. Para hacer el cuento corto, ganaron el fondo, Fede Innovate, era para un brazo robótico, para una de los almacenes que tienen ellos, utilizar con el brazo robótico. Mientras caminaba la agilidad, creando ciertos productos de innovación comercial, que eso sí era, vamos a decirlo, en ciclos cortos de tiempo, iba en paralelo el proyecto de I+D con su flujo de trabajo, su disciplina y todo, ¿no? Y llegó un momento en que macheaba. Fue bien bonita la experiencia. De ahí, de verdad que no he visto otra. Esa es la única que hemos logrado como que combinar esos dos viajes. Interesante, sí, mira, me has hecho recordar, hay una empresa, Pepitos S.A., ¿ya? Cuando empezamos el proyecto era como que, bueno, el prototipo X, ¿ya? Bueno, sí, pues empecemos a hacerlo, ¿no? Y ya, pues se ganó el fondo, felices, todos aplaudimos y bacán, ganamos 300.000 soles para el proyecto y listo. Primer mes, segundo mes, tuve ese involucramiento del gerente como que, bueno, ya, pues, ¿no? Tendré que asistir, tendré que ver, es como que no le dan mucha importancia. Pero conforme va pasando los meses, se van dando cuenta de lo rico que tiene un proyecto financiado, ya sea por Innovate Perú, por Fondesit, PENIPA, cualquier fondo, ¿ya? Y al finalizar el proyecto, el gerente se acerca y me dice, somos una empresa tecnológica, no somos cualquier empresa. ¿No? Porque hubo un problema X con cierto personal en la parte administrativa y nos dijo, no, ahora nuestro nivel de exigencia es mayor. Y eso me hizo sentir muy bien porque realmente las empresas que ya se vinculan, se empapan con todo esto, o sea, cuando el gerente empieza a entender lo valioso que viene a ser un proceso de innovación dentro de la empresa y todos los efectos que esta cubre, o sea, capacitaciones, cubre recurso humano externo que después podría integrarse a la institución y todo el proceso de aprendizaje que hay de por sí, o sea, la posiciona a la empresa en otro nivel, ¿no? En otro punto. Entonces, si bien es cierto, no serán pues, no sé, Apple innovando, pero ya empezaron en esa ruta de innovación y cambia el chip totalmente en la cabeza del gerente, ¿no? Entonces, y así como esto, pues hay varias experiencias en las que empiezas con un gerente viendo la innovación como algo que, sí, bacán, suena cliché, y ahí hacer un paréntesis. Está tan manoseado el tema de innovación que a media cuadra de mi casa he visto bazar, librería, innovación. Entonces, rarísimo, pero bueno, está bien manoseado, pero bueno, a lo que me iba, ¿no? Entonces, todo lo que llega a cambiar en la cabeza de la gerencia, que tiene en el día a día muchas decisiones rápidas que tomar, y ahora cuando le presentas el mundo de la innovación te vas a meter en algo más técnico, te vas a meter en algo más puro, pero esto va a ser potenciar más que los indicadores que probablemente estés manejando. Esto como darle un caso en su gran mayoría de veces, ¿no? No siempre es así, ¿no? En su gran mayoría de veces, si tú lo gestionas bien, trae esos efectos. Pero bueno, ahí tienen ciertas variables, ciertas cosas que entenderse, ¿no? A ver, aquí tenemos una pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí. Tuve una interferencia, una pequeña, ya. Ahora veo. Entonces, a ver, no sé si estoy leyendo la misma pregunta, pero, a ver, aquí César Landeo. Si antes de esta coyuntura sanitaria en la que estamos, la innovación abierta en las empresas nacionales, sí, ¿no? Sí, es la misma pregunta. Entonces, nada, continuemos. Y otra de las preguntas que quería hacerte, aprovechando el espacio, Iván, era este proceso de transformación, este proceso de desarrollo cultural, llamaría yo, en las empresas, porque
conversábamos con un corporativo minero el que nos decía, oye, ya, perfecto, nosotros podemos iniciar juntando 2, 3 cabezas de decisión y empezamos a hacer innovación. Pero sabes que a veces la solución no la tiene el de arriba, la tiene la persona que está limpiando, no sé, pues, en la PETAR o una planta de tratamiento de aguas residuales, está limpiando un sensor. O ya, mucha tecnología. Está limpiando la compuerta de apertura de la represa, ¿no? De una represa X. De repente, él tiene la solución. ¿Cómo hacemos a nivel de cultura, de innovación, de cultura organizacional, para poder jalar todas esas ideas y ponerlas en práctica, ¿no? Buenísimo. Y ahí quiero responder la pregunta, Diego, igual con un caso, ¿no? El año pasado, que para nosotros la compañía le llamamos el año pandémico, donde aprendimos más de lo que ya veníamos aprendiendo en años anteriores en la compañía. El año pasado tuvimos un proyecto emblemático, así le hemos llamado, por ser pues neto 100% remoto, con un corporativo multinacional del sector seguros. Y el desafío para trabajar con ellos en su viaje de transformación, normalmente un corporativo, una subsidiaria del headquarters baja, ¿no? Oye, sí tienes que hacerlo, ¿no? Y lo bueno es que logramos esa tropicalización o peruanización, porque puede venir muy de Europa, ¿no? Donde está el corporativo, pero hay que darle un sabor más nacional, ¿no? Entonces, parte de esa saborización fue también parte del servicio, ¿no? Con los líderes y todo lo demás. Y el programa fue de foco en cultura, ¿no? ¿Y cómo se hizo? ¿No? Bien interesante esto. Primero se arquetipó el colaborador ideal de la compañía para que pueda realmente ser partícipe de la transformación de la misma. Porque acá hay algo importante. Las organizaciones no se transforma la gente de la organización para poder llevar a la compañía a otro estadio de madurez. Por eso que Yair también mencionaba mucho cultura, cultura y cultura. Realmente el comprar tecnología, comprar digital, ya no es el problema, sino es la cultura, el cambio de mindset, ¿no? Como siempre hablamos. Y se armó un programa muy bonito donde a partir de ese arquetipo se encuentran las brechas de qué nos falta para poder llegar a ser ese arquetipo de colaborador hacia esa nueva cultura de transformación y aplicamos un marco de trabajo que se llama Lean Change Management. El Lean Change Management es un marco para gestionar el cambio, pero de manera ágil, ¿no? De manera cíclica también, de manera iterativa. Se le identificaron 12 iniciativas de gestión del cambio, donde había que encontrar productos mínimo viables, pero de desafíos de cultura, no de producto, venta, no, sino de cultura. Eso es lo que trabajamos con ellos. Los 12 ahorita, justo nos han vuelto a llamar para hacer una intervención número 2, están ya en una etapa de ejecución total y ya viendo el rédito de la propia intervención que hicimos el año pasado. Lindo. Entonces, es hacer participar a la gente a partir de un arquetipo y una estrategia de cambio cultural y sobre todo que ellos vivan como si fuesen intraemprendedores. Eso ayuda un montón a generar esa cultura de innovación a nivel interno para despertar ese chipcito creativo, investigador, poner al cliente en el centro de todo y aprender nuevos marcos de trabajo para seguir generando valor incremental. Perfecto, perfecto. Mira, aquí hay 2 preguntas bien interesantes. Y gracias por la respuesta. Diego Herrada nos comenta, ¿podemos utilizar Scrum como una forma de innovar en la manera de hacer las cosas en un equipo de trabajo sin necesariamente plantear un proyecto, sino la mejora continua per se? A ver, muy buena pregunta. Primero, con Scrum no gestionamos proyectos. Eso es súper importante tenerlo claro. Scrum gestiona la creación y entrega continua de productos. Eso, chicos, es contra importante tenerlo claro porque esa separación de lo que es proyecto, de lo que es agilidad, es parte del cambio cultural que necesitamos dentro de la compañía. Proyectos siguen su mecánica, su disciplina. Lo que es agilidad es lo que abraza la incertidumbre y no tengo ni idea, pero necesito ganancias prontas, validar en 3 semanas, 4 semanas máximo, que con algo chiquito ya atiendo al cliente y puedo capitalizarlo, ahí nos sirve el marco Scrum, por ejemplo, ¿no? Y Scrum, más allá de contarles de qué se trata, etcétera, es un marco justamente que crea productos, es decir, crea valor, no solo digital, ¿ah?
nace primero del software, pero ya podemos crear cualquier producto aplicando lo mejor de ese marco de trabajo. Sirve para generar valor. No existe Scrum si no estás entregando productos de manera continua. Y ahí es un poco la diferencia de proyecto, porque recuerda, el proyecto tiene inicio y tiene fin. En Scrum, como estás iterando constantemente, por concepto, nunca acaba. Ese producto mínimo viable que estás entregando al cliente siempre se va adaptando en ciclos cortos de tiempo a su necesidad. Por eso que esos ciclos de incrementalidad de valor, cuando se hace bien, por supuesto, se vive con Scrum. Por eso no es proyecto, es gestionar la creación y entrega de productos. Y todo eso es, por supuesto, mejora continua, tal cual, solo que visto desde una perspectiva de iteración y experimentación. Claro, justo algo que conversábamos con Jair, me acuerdo hace unos días, bueno, respondiendo muchas veces a la misma pregunta, ¿no? Que muchas personas plantean, ¿se puede hacer innovación con poco dinero? ¿No? Y ahí viene la respuesta, ¿no? O sea, finalmente es un tema de cultura de la organización. O sea, tú no necesitas tener el presupuesto, no necesitas tener el financiamiento. El financiamiento te da para un piloto, un prototipo, ¿no? O tu inversión puede ser, no sé, pues para definir una hoja de ruta tecnológica, definir todo un estudio de desarrollo tecnológico donde termines a nivel matemático el comportamiento que va a tener tu tecnología en un determinado momento, ¿no? Que bueno, eso también se hace, pero no va mucho por ahí. Si queremos iniciar en innovación, y ahí le cedo un poco la apuesta y a ir para continuar con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuán importante es entender esto de que no es necesario tener gran inversión para hacer innovación? Cuéntanos un poco de esto, Yair. Y antes de responder esa pregunta, una acotación a lo que decía Iván, ¿no? O sea, mucho se confunde porque hay mucho... Cuando algo se pone de moda, la gente se hace cursitos y ya piensa lanzar y dicen... Mucho vende humo. ¿no? Venden humo, claro, dicen Scrum para proyectos, entonces la gente se queda con la publicidad de que Scrum es una forma de gestionar proyectos. No, o sea, los proyectos sean de innovación, sea un proyecto regular, un proyecto de inversión, lo que fuera, un proyecto sin nada de innovación, digamos, de inversión, lo que sea, lo que hace el Scrum es facilita un poco estos entregables y la incertidumbre dentro de los proyectos, por eso se llega mucho al tema de innovación o de desarrollo tecnológico, ¿no? Porque te permite tener entregables pequeños, ir avanzando tu gestión de proyectos regular, pero con estas metodologías internas, puedes, o con a veces hay tribus que le llaman tribus que manejan este tipo de marcos ágiles dentro de la organización, pueden ayudarte a tener mejores resultados y lograr lo que, si tu proyecto planteaste tener 10, puedes tener 15 o 20, aplicando estos integrales pequeños porque vas mejorando cada vez más tu proceso de gestión de proyectos, ¿no? Solo para acotarlo. Y bueno, y en función a la pregunta, ¿no? Me ha tocado a mí porque este último año, curiosamente, han venido 3 empresas corporativas grandes. Son empresas que no hacen innovación per se, o sea, y lo que querían era, me decían, Yair, queremos hacer innovación, ¿no? ¿Cómo hago? Me dice, ¿no? Le hago algunas preguntas, porque normalmente ocurre que las empresas, o muchas empresas, organizaciones, sí hacen innovación, o hacen algunas cosas de mejora, etcétera, y de ahí puedes partir, pero a veces ellos no saben que eso que están haciendo forma parte de lo que podría ser después un sistema de gestión de la innovación. Entonces, ellos me decían, claro, algunos tenían presupuesto para implementar un sistema, una área nueva de innovación, de gestión de I+D+I, etcétera. Y yo les decía, no es necesario, o sea, primero, cultura, o sea, ¿quién está liderando esto? ¿Eres tú, tu área de finanzas, a veces viene por el área de marketing, ¿es tu área o la alta dirección está comprometido con esto? Cuando la alta dirección, el director está comprometido con eso, es perfecto porque como decía Iván, eso ya es un pie bien fuerte de entrada. Eso facilita mucho las inversiones, que todos se comprometan, etcétera. Facilita mucho toda la gestión. Entonces, no hay presupuesto, perfecto, pero o sea, no se requiere una unidad distinta o nueva en la organización para que empiece a hacer innovación. Es decir, eso calza perfectamente con la experiencia que Iván seguramente en un momento va a comentar. Es que
llamas a los mismos líderes de la organización y ellos son los que de ellos tiene que partir todo el cambio, primero de cultura, de mindset, de que todos los miembros de la organización sepan que se va a trabajar con innovación o que se quiere meter la innovación dentro de la organización en todos los niveles. Intraemprendimiento, innovación abierta, marcos ágiles, lo que fuera. Hay herramientas que facilitan todo este tema, ¿no? Pero no es necesario presupuesto porque tú puedes decir, si la alta gerencia está comprometida y los jefes de línea o los jefes de la alta dirección están comprometidos, es decir, a partir de ahora, todos los viernes, por ejemplo, de 12 hasta 4 de la tarde, todos van a co-crear. Y todos participan en sesiones y alguien que lidere, ahí no necesita mucho presupuesto más que el tiempo que ya están dedicando. Pero eso tiene que ser dentro de una política a corto, mediano y largo plazo, es decir, a dónde quieres llegar en ese tiempo, ¿no? Porque si no, te quedas en la foto. 2 sesiones de que queda acá, la gente sale motivada, etcétera, pero mucho posit, pero hay quien sistematiza las cosas, dónde están los productos mínimos viables, dónde está el presupuesto de la organización para llevar a cabo esos prototipos mínimos, o cómo se canaliza con la oficina de proyectos para participar en un fondo concursable y estas ideas hacerlas realidad, o qué sé yo, cómo se forman tribus dentro de la organización para que hagan este desarrollo, ¿no? Pequeños desarrollos con poco presupuesto, 1.000 soles, 2.000, lo que fuere. Puedes hacer eso. No necesitas mucho presupuesto para empezar, salvo el presupuesto que necesitas el único presupuesto que necesitarías era el que se requiere para contratar a Iván, ¿no? Que es el que... Claro. El ministro necesita también vivir, tienes que contratarlo para que te haga todo este marco, ¿no? Eso sería el único presupuesto que necesitas. Además es pura decisión, voluntad de hacer las cosas y vas ganando poco a poco vas ganando. Y cuando demuestras que esto funciona, la alta gerencia o el presupuesto, el de finanzas, etcétera, va a decir, bueno, creemos una unidad de innovación con presupuesto y que empiece a mantener esto que ya se empujó, sea con un externo, internamente, etcétera. Pero para empezar, una innovación mínima, cero, vigilancia también que puede ser cero presupuesto. Una persona realmente que esté viendo, le enseñas cómo es y ya está. Empieza a correr y vas mejorando después, poco a poco. Claro, porque hasta las bases de datos son gratuitas, ¿no? O sea, no necesitas pagar una base de datos como tal para iniciar, al menos. Ya después, cuando estés más desarrollado, bueno, habrá que pagar las más especializadas, ¿no? Pero miren, acá hay una pregunta bien interesante. ¿Qué herramientas de gestión ágil de proyectos de innovación recomienda? Ahí Iván te cedo una apunte. Ya, perfecto. A ver, nuevamente, en el entendido que no se gestiona proyectos con agilidad, ¿no? Sino más que nada experimentos, ¿no? A ver, vamos a ponerlo así. Todos estos marcos de trabajo y sus herramientas. Primero, son marcos y hay herramientas dentro de los marcos. Primero, tenemos marcos de la familia del diseño, así le llamamos, los designing, ¿no? Y ahí entran todos estos marcos tipo design thinking, service design, design sprint, etc. Cuando vean el marco de trabajo que tiene la palabra design, es justamente todo el grupo de lo que se conoce como diseño centrado en el usuario, diseño centrado en la persona. ¿Qué significa esto? Estos marcos de trabajo ayudan a investigar y entender qué le duele al cliente y de una manera rápida y barata crear un concepto chiquito, prototipo de baja fidelidad. Ojo, no funcional. Hasta ahí llegamos con todo lo que es design. Cuidado, a veces se cree que design thinking ayuda a ya monetizar. No, cuidado. Todo lo que es design llegamos hasta ahí. Pero ese ejercicio es recontra importante si se hace bien para luego pasar ya a la maquinaria ya de agilidad, para convertir ese dibujo, ¿no es cierto?, que hemos testeado con el cliente. Oye, ¿te hace sentido esto? ¿Dónde prefieres aprender o equivocarte? ¿En un papel o después de 6 meses de haber invertido mucha plata? Para eso nos sirve toda la familia de los de design. Eso es uno. Luego entramos a otros marcos bien interesantes para experimentar y convertir ese prototipo ya en algo que funciona. Y ahí entran los de Lean y los de Agility. ¿Cuál es el que más utilizamos? El Lean Startup. El Lean Startup, ¿para qué nos ayuda? Para ese prototipo que hicimos con design, convertirlo en un producto mínimo viable y entender si va a ser negocio o no para la compañía. En los ciclos cortos de tiempo, ¿no? Crear, medir, aprender. Y dentro del Lean Startup tú puedes hacer lo siguiente. Para crear bien ese producto mínimo viable, ahí mete el Scrum. Con todo lo que trae. Siempre en ese ciclo iterativo de
3 semanas, 4 semanas para validar ya algo funcional, si atiende al cliente y si puedes capitalizarlo en platita. Eso es lo más importante que hay que saber. Nos llenamos de marcos, de POSIT, como bien decía Yair, de, perdón, con mucho respeto, los vendehumos también que hablan cosas, etcétera. Cuidado, no existe marco de trabajo salvador. No existe metodología que es bala de plata. Hay que saber cuándo cada qué marco cumple su rol dentro del contexto de negocio que nos toca trabajar en la compañía. Y cuando uno ya empieza a conocer bien de qué va en la práctica, ya lo sabes articular. Eso es lo más bonito. Vas tomando lo mejor de cada uno para generar valor de manera constante al cliente y a la empresa. Ah, perfecto, perfecto. Miren, bueno, lastimosamente ya son las 7. Creo que nos podríamos explayar tranquilamente hasta la 1 o 2 de la mañana y no acabamos, ¿ya? Y aprovechar este corto espacio de conversatorio, agradecer el tiempo de Yair, el tiempo de Iván, ¿no? Como les comentaba, expertísimos, capísimos en el tema, ¿ya? E invitarlos al siguiente evento, en el siguiente café, en el siguiente conversatorio, tenemos como invitado especial al doctor Horacio Barreda de la Universidad Nacional de San Agustín, vicerrector de investigación. Él nos va a hablar de los parques tecnológicos desde una perspectiva de la universidad pública, ¿no? Y también tenemos al jefe de la Oficina de Innovación de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? A Víctor Guanambal, que él nos va a hablar también de parques tecnológicos. Es más, ¿no? Él es quien diseñó uno de los primeros parques tecnológicos en Perú, ¿ya? Y él nos va a hablar desde el sector privado, desde la universidad privada. Entonces vamos a tener un conversatorio bien interesante también ahí, los invito. Va a ser el próximo jueves a las 5:30, por los mismos medios, por los mismos canales, y desde Trayector agradecerles enormemente a ustedes, Iván, Yair, por su participación, ¿no? A Ambidextro, a Merz, ¿no? Por la colaboración. Y ya leí ahí, leí una vez, hace 2 semanas ha sido, de una colega también, Marisela Castillo, de Impacto, ¿no? Que publicó un post en WhatsApp, no recuerdo si ha sido en WhatsApp o en LinkedIn, que decía, las mejores innovaciones no nacen de una sola empresa, sino nacen de las mejores colaboraciones. Entonces, estamos en caminos y en vías de ese desarrollo, de esa forma de trabajo, y nada, excelente participación, excelente conversatorio, y ya saben, a la siguiente seguimos en el Café de la Innovación. Con su cafecito, por favor, para la siguiente, y continuamos. Muchas gracias, cuídense. Gracias, un Gracias, abrazo Iván. para todos. Saludos a todos. Gracias, Diego, Yair. Bien, excelente. Chao. Cuídense. Gracias. Hasta luego, cuídense, muchas gracias.